Sean bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y bueno, hoy estaremos haciendo una maceta trapezoidal con borde cuadrado, ¿no? O con un solo borde. En el canal ya tenemos un video de cómo hacer este tipo de molduras para ya hacer los bordes. Si que no lo has visto, te invito a que vayas a ver. Bueno, estaré explicando de forma detallada para los bordes cómo hacerlo sin muchas complicaciones y sea más fácil para que lo puedan elaborar, ¿no? En un borde cuadrado. Bueno, en el próximo video estaré haciendo el desmolde de macetas cuadradas, porque me han pedido, ya que hay un video exclusivo de desmolde de macetas redondas. Pero es lo mismo, pero bueno, hay que explicarlo a veces un poco más y otros detalles más que van a ir en ese video, ¿no? Así que el próximo video es ese. Ahora nos toca lo que es el trapezoidal con borde. Y bueno, te invito también que te suscribas si no estás suscrito al canal, actives la campana de notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo un nuevo contenido. También no te olvides de seguirme en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. Y sin más que decir, comencemos. Bueno, ya en la mesa tenemos nuestro molde. Ya hemos hecho varios modelos con este molde. En el canal he enseñado también cómo hacer molde trapezoidal, así cuadraditos. No exactamente este modelo, pero sí jardineras un poco más grandes. Pero la idea es esa, ¿no? Como siempre, mojamos nuestro molde en caso haya estado en el sol o para sacar el polvo, simplemente para que el papel no seque rápido, ¿no? Forramos nuestra maceta, ponemos nuestros marquitos. El marco también hemos enseñado en el canal cómo hacerlo. Marcos para macetas cuadradas, para macetas redondas. La mezcla también, hay un video de cómo hacer la mezcla para mezclas para macetas pequeñas, para macetas grandes. Así que todo está en nuestro canal, ahí lo pueden ver. Hay una lista de reproducción con todos los videos que hemos elaborado y vamos subiendo y vamos aprendiendo juntos, ¿no? La mezcla, para resumirlo un poco, es 2 de arena y 1 de cemento, ¿no? Si es pequeña puede ser, normalmente no hay problema, 2 de arena fina y 1 de cemento, ¿no? Pero si son macetas de mayor tamaño, ya se usa 1 de arena fina, 1 de arena gruesa y 1 de cemento, ¿no? Y agua simplemente hasta alcanzar la masa que vemos en el video. Bueno, vamos secando. El secado también es parte de la mezcla. Digamos, si mezclamos un balde de 2 de arena y 1 de cemento, separamos un poco o separamos la mitad, digamos, para lo que es el secado, y la otra mitad lo que es ya para hacer la mezcla, ¿no? Mezclarlo con agua. Una vez ya todo seco, bueno, en el canal ya tienen otros videos más donde quizás está un poco más extendido el tutorial. Esto es una pequeña parte de cómo se va haciendo. Voy indicándole, ponemos una maderita para tener como un tipo de regla para saber hasta qué, digamos, parte vamos a seguir rellenando, ¿no? Mezclamos, vamos rellenando y simplemente sacamos luego nuestra madera, ¿no? Y lo mismo hacemos por los 4 lados. Bueno, una vez ya hecho los 4 lados, comenzamos lo que es el secado, ¿no? El secado es muy importante, ya sabemos los que me siguen en el canal. Vamos secando para que la mezcla no se caiga ni se deforme, ¿no? Mientras que le vamos a seguir trabajando. Acá le vamos a secar no tanto, digamos, ya que nos vamos a demorar un poco en lo que es hacer el borde. Acá con la plancha que ya tiene la moldura, vamos marcando hasta qué medida va a ir nuestro borde, ¿no? En el canal también ya tenemos un video de cómo hacer las molduras. Ahí pueden verlo. Yo estoy mezclando acá mi arena fina con el cemento, ya que yo normalmente trabajo con arena gruesa y el borde no se puede hacer con
con arena gruesa, ¿no? Porque tendría muchas piedritas y sería muy incómodo, ¿no? Ya que el borde es, digamos, una pequeña parte nada más, ¿no? Y si queda, digamos, con piedras es muy notorio. Así que es preferible hacerlo con mezcla fina. Vamos poniendo a la altura de la marca que hemos hecho con la moldura un poquito más arriba, ¿no? Y aplastando. Acuérdense que la parte de abajo debe estar plana, ¿no? Cerca al marco. Para que no, digamos, no se nos dificulte un poco a la hora de raspar con la moldura. Y más o menos a la altura que es nuestra moldura vamos sacando pedacitos y para evitarnos mucho trabajo. Y vamos secando. Acá el secado es muy importante, vamos a secarlo en exceso, no importa, ya que ahorita mismo vamos a trabajarlo, ¿no? Y si secamos poco, digamos, a la hora de, con la plancha que tenemos la moldura, vamos a jalar toda la mezcla que hemos puesto, ¿no? Y se va a deformar muy rápido y nos va a costar mucho más trabajo, hasta el doble, hasta el triple digamos, de tiempo en hacer el borde. Así que es preferible secarlo, no importa, en exceso, para poder digamos, hacer un trabajo más rápido, ¿no? Bueno, una vez ya hecho la parte de arriba, hemos ya hecho nuestra agüita, hemos raspado para tapar las imperfecciones, los huequitos que caiga, y ahora empezamos lo que es a raspar, ¿no? Vamos a empezar de un lado para luego hacer el otro. Vamos raspando siempre bien pegado la plancha a la parte del marco, ¿no? Bien pegado tiene que estar. Que raspe todo lo que sea posible la parte de abajo. Y la parte de arriba, una vez que digamos, ya esté raspando las paredes, ahí dejamos de raspar. Y hacemos lo mismo por los 4 lados. Y como ven, cuando se seca bien, la parte de abajo no se deforma, se mantiene bien formadito lo que es ese borde recto, ¿no? Y como les decía, si secamos poco, como que el borde se ve un poco aguachento y se deforma, así que es importante lo que es el secado. Ya si nos quedan unos huequitos de algo que normalmente siempre se desprende, ¿no? Al que la plancha sale, digamos, raspa con fuerza, y a veces sale pedacitos de mezcla que está un poco más dura, y ahí es donde, bueno, se comienza a salir, desprender un poco, por eso se parcha normal. Ahí, bueno, ya estamos acabando, estamos raspando los lados, todos los laterales. Vamos raspando, como les digo, por eso no demoren, no sequen mucho la parte de lo que es arriba antes de hacer el borde, ¿no? Porque eso es lo que más nos vamos a demorar, ¿no? O bueno, ya estamos raspando la última, simplemente para que ya esté más sólido y podamos darle lo que es la pulida. Porque recuerden que el borde es lo último que hemos hecho, ¿no? Tiene que estar lo suficientemente sólido para poder moverlo con la plancha, ¿no? Al pulir, todo este movimiento hace que a veces la mezcla se llega a mover. Pulimos a medias los lados. Recuerden que la última pulida va a ser ya las pulidas más largas. También te invito a mi canal. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Tengo una lista de reproducción de ya vamos a llegar casi a los 90 videos, donde hay mucha información. Digamos, si tú quieres saber cómo hacer los marcos, quieres saber cómo hacer, digamos, las curvas para esa vallelejo, para las curvas, también qué tipo de marco podemos usar si no tenemos para marco redondo, para marco cuadrado, también he dado las medidas de cómo hacerlo. Bueno, hay mucha información, modelos con borde, bueno, con este borde, modelos con borde romano, macetas pequeñas, macetas más grandes, con formas, con diseños. Bueno, tenemos una infinidad de videos y vamos siguiendo subiendo más videos, ¿no? Bueno, acá le hemos espolvoreado un poco de cemento puro para poder
digamos, resbalar un poco lo que es el borde, ¿no? Y le pasamos con una brocha y un poquito de lo que es agua, ¿no? Solo poco, no vamos a echar bastante, sino lo vamos a deformar todo nuestra moldura, todo nuestro borde que hemos hecho, ¿no? Hacemos nuestro orificio para lo que es el drenaje, seguimos haciendo nuestra curva, como les comenté, esta curva también la he enseñado en el canal. Y ahora sí comenzamos a lo que es el pulido de toda las macetas, ¿no? Lo vamos puliendo poco a poco. Recuerden no pasarse lo que es en la parte de abajo, porque a veces volamos un poco de borde, ¿no? Con la plancha, como es digamos una parte que puede cortar, y a veces me ha pasado que no me he dado cuenta y he volado un poco de borde. Así que tengan mucho cuidado con la parte de lo que es abajo, o sea, el ras del borde, y lo hacemos con cuidado, ¿no? Una vez ya estamos prácticamente acabado, usamos nuestra bolsita a los lados, y ahora para los bordes vamos a hacer una bolsa con esponja simplemente, y vamos haciendo los bordes, ¿no? Recuerden no pasar muchas veces, digamos, porque si no el borde se va, digamos, aguachentando, se va deformando, ¿no? Así que pocas veces nomás, con una, dos veces es suficiente. Bueno, como yo normalmente las paredes están con arena gruesa, a veces se quedan esas piedritas, ¿no? Pues es importante secar muy bien lo que es el borde. Bueno, acá le dejamos un día, menos de un día, y mostramos lo que es el resultado. Bueno, miren, acá ya tenemos nuestra macetita con nuestro borde. Miren cómo nos ha quedado, ya todo tarrajeado. Así que si les gustó, síganme y nos vemos en el próximo video.